1940, Varsovia. Una carta perdida durante décadas acaba de ser encontrada en los escombros de un edificio derruido en el centro de la ciudad. El sobre está amarillento, manchado por el tiempo y la humedad, pero las palabras escritas en tinta azul todavía son legibles. Cuando los historiadores locales abrieron ese sobre con manos temblorosas, nadie estaba preparado para lo que encontrarían adentro. La carta fue escrita por un soldado polaco en pleno asedio de Varsovia, en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad ardía bajo el fuego enemigo y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Pero lo que ese soldado confesó en esas líneas no tenía nada que ver con batallas, estrategias militares o heroísmo de guerra. Era algo mucho más íntimo, mucho más prohibido, mucho más devastador. Era una confesión que ningún hombre debería hacer, especialmente en tiempos de guerra, especialmente a su propia esposa. Y ahora, después de más de 80 años, esa carta finalmente llegó a las manos de los descendientes de esa familia, y todo lo que ellos creían saber sobre su abuelo, sobre su historia, sobre su legado, se derrumbó en cuestión de minutos. Si te gustan las historias que cambian todo lo que creías saber sobre el pasado, suscríbete al canal para no perderte ningún secreto enterrado por el tiempo. El soldado se llamaba Andrzej Kowalski. Tenía 32 años cuando escribió esa carta. Era padre de 2 niños pequeños, un niño de 6 años y una niña de 4. Su esposa, Elena, era una mujer de una belleza discreta pero profunda, con ojos claros que reflejaban una fortaleza inquebrantable. Antes de la guerra, Andrzej trabajaba como ingeniero en una fábrica de maquinaria en las afueras de Varsovia. Era un hombre tranquilo, responsable, alguien en quien todos confiaban. Cuando la guerra estalló en septiembre de 1939, él fue reclutado inmediatamente. No tuvo opción, ningún hombre de su edad la tuvo. Elena quedó sola con los niños, tratando de sobrevivir en una ciudad que se desmoronaba día tras día bajo los bombardeos. Andrzej le escribía cartas todas las semanas, o al menos intentaba hacerlo. Cartas llenas de promesas, de palabras de aliento, de juramentos de que volvería pronto, de que todo estaría bien. Pero había una carta que nunca envió. Una carta que escribió en un momento de desesperación absoluta, cuando la muerte parecía tan cercana que ya no tenía sentido mentir. Y en esa carta, Andrzej confesó algo que Elena nunca debió saber, algo que cambiaría todo. La carta fue escrita el 15 de octubre de 1940. Andrzej estaba apostado en un hospital de campaña improvisado en los sótanos de un edificio semidestruido. El lugar olía a sangre, a desinfectante barato, a cuerpos que no habían sido lavados en semanas. Los heridos gemían en camillas alineadas contra las paredes húmedas. No había suficientes vendas, no había suficiente morfina, no había suficiente de nada. Los médicos trabajaban sin descanso, pero no podían salvar a todos. Muchos morían en silencio, con los ojos abiertos, mirando el techo agrietado como si esperaran encontrar algo más allá de esa oscuridad. Andrzej había sido herido en la pierna derecha por una esquirla de metralla. No era una herida mortal, pero dolía como si el infierno mismo hubiera decidido instalarse en su carne. Pasaba los días acostado en una camilla, sudando fiebre, escuchando los gritos de otros soldados que no tenían tanta suerte como él. Y fue en ese lugar, en medio de ese caos, que conoció a Marta. Marta era enfermera. Tenía 26 años, cabello oscuro recogido en un moño apretado, manos delicadas pero firmes. Había algo en ella que calmaba el dolor, no solo el físico, sino ese otro dolor que los soldados llevaban en el pecho, ese peso invisible que aplastaba el alma. Ella nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían un peso especial. Andrzej la vio por primera vez cuando ella se inclinó sobre su camilla para cambiarle las vendas. Sus dedos eran suaves, precisos, casi maternales. Él intentó no mirarla demasiado, pero era imposible. Había algo en sus ojos que lo desarmaba por completo. Tal vez era la tristeza que también habitaba en ellos, o tal vez era simplemente que hacía tanto tiempo que no sentía la presencia de una mujer cerca, que cualquier gesto de cuidado se sentía como un milagro. Marta volvía todas las mañanas. Le cambiaba las vendas, le traía agua, le susurraba palabras de aliento cuando el dolor era insoportable. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo comenzó a crecer entre ellos. No fue amor a primera vista. Fue algo más lento, más peligroso. Fue la necesidad de sentir que todavía estaban vivos, que todavía podían sentir algo más que miedo y desesperación. Andrzej le hablaba de su vida antes de la guerra, de sus hijos, de Elena. Marta escuchaba en silencio, con una expresión que él no sabía interpretar. A veces parecía triste, otras veces parecía entender demasiado bien lo que él sentía. Ella también había perdido a alguien.
un prometido que murió en los primeros días de la invasión. No le gustaba hablar de eso, pero una noche, cuando el hospital estaba sumido en un silencio pesado y solo se escuchaban los gemidos lejanos de los heridos, ella se lo contó. Y en ese momento, Andrzej sintió algo que no debería haber sentido. Sintió que Marta era la única persona en el mundo que realmente lo entendía. Y eso fue el comienzo de todo. Las semanas pasaron. Andrzej comenzó a recuperarse. La herida en su pierna sanaba lentamente, pero él no quería irse. Inventaba excusas para quedarse más tiempo en el hospital. Decía que todavía sentía dolor, que no podía caminar bien, que necesitaba más tiempo antes de volver al frente. Pero la verdad era otra. La verdad era que no quería alejarse de Marta. Y ella, aunque nunca lo dijo con palabras, tampoco quería que él se fuera. Se encontraban en los rincones oscuros del sótano, en los pasillos vacíos donde nadie los veía. Al principio solo hablaban. Hablaban de sus miedos, de sus recuerdos, de las vidas que habían dejado atrás. Pero las palabras no eran suficientes. En medio de una guerra donde la muerte podía llegar en cualquier momento, las palabras se sentían vacías. Y una noche, cuando el sonido de las bombas retumbaba en la distancia y las paredes temblaban, Andrzej y Marta cruzaron la línea que nunca debieron cruzar. No hubo justificación, no hubo excusas. Fue simplemente lo que sucedió cuando dos personas desesperadas se aferraban a cualquier cosa que les hiciera sentir vivos. Andrzej sabía que estaba traicionando a Elena, sabía que estaba traicionando todo lo que alguna vez prometió. Pero en ese momento, en medio de ese infierno, nada de eso importaba. Solo importaba el calor del cuerpo de Marta contra el suyo, la sensación de que por unos minutos, solo unos minutos, podía olvidar la guerra. Después, cuando todo terminó, se quedaron acostados en el suelo frío del sótano, sin hablar, sin mirarse. Y Andrzej supo que acababa de cometer el peor error de su vida. Comenta Sim si alguna vez sentiste que una decisión cambió todo, no si nunca pasaste por algo así. Los días siguientes fueron una tortura. Andrzej evitaba a Marta. No podía mirarla a los ojos. Cada vez que ella se acercaba para revisar su herida, él desviaba la mirada, respondía con monosílabos, fingía estar dormido. Pero Marta no era tonta. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Una tarde, cuando el hospital estaba más tranquilo, ella se sentó al borde de su camilla y le habló con una voz tan baja que casi no la escuchó. Le dijo que entendía. Le dijo que no esperaba nada de él. Le dijo que sabía que él tenía una familia esperándolo en casa. Y esas palabras, en lugar de aliviarlo, lo destrozaron aún más. Porque Marta no estaba enojada. No lo estaba culpando. Estaba siendo comprensiva. Y eso lo hacía todo 1000 veces peor. Andrzej sabía que tenía que irse. Sabía que tenía que volver al frente, alejarse de Marta, alejarse de esa tentación que lo estaba consumiendo. Pero antes de irse, hizo algo que nunca debió hacer. Escribió la carta. La escribió en un momento de locura, cuando la culpa lo estaba devorando por dentro y necesitaba sacarlo todo de su pecho. Escribió cada palabra con manos temblorosas, confesándole a Elena lo que había hecho, pidiéndole perdón, diciéndole que no merecía su amor, que no merecía volver a casa, pero nunca la envió. La guardó en el bolsillo de su uniforme, pensando que tal vez algún día tendría el valor de entregarla. Pero ese día nunca llegó, porque 2 semanas después, Andrzej murió en combate. Y la carta quedó perdida entre los escombros de Varsovia, esperando 80 años para ser encontrada. Cuando los descendientes de Andrzej recibieron esa carta, el mundo se detuvo. Fue la bisnieta de Elena, una mujer llamada Sofía, quien la leyó primero. Ella había crecido escuchando historias sobre su bisabuelo, el héroe de guerra que murió defendiendo Varsovia, el hombre valiente que dejó una familia atrás pero nunca olvidó sus valores. Sofía había pasado años investigando la historia familiar, buscando documentos, fotografías, cualquier rastro que le permitiera conocer mejor a ese hombre que nunca tuvo la oportunidad de conocer en persona. Y ahora, con esa carta en sus manos, todo lo que creía saber se desmoronaba. Las palabras de Andrzej eran claras, directas, devastadoras. No había manera de malinterpretarlas. Él había sido infiel a su esposa en medio de la guerra. Había traicionado su matrimonio, su familia, todo lo que supuestamente significaba algo para él. Y lo peor de todo es que lo había admitido. Lo había escrito con su propia mano, sin rodeos, sin intentar justificarse demasiado. Sofía leyó la carta 3 veces antes de poder procesar lo que estaba leyendo. Luego llamó a su madre. Luego llamó a sus tíos. Y poco a poco, toda la familia se enteró del secreto que Andrzej había guardado durante 80 años. Las reacciones fueron mixtas. Algunos miembros de la familia se sintieron traicionados, como si el legado de Andrzej hubiera sido manchado para siempre.
Otros intentaron ser comprensivos, argumentando que la guerra hacía cosas terribles a las personas, que nadie podía juzgar las decisiones de alguien que estaba viviendo en el infierno. Pero todos coincidían en algo: Elena nunca supo nada. Ella había pasado el resto de su vida creyendo que su esposo había sido fiel hasta el último día. Había guardado sus cartas como tesoros, las había leído una y otra vez, encontrando consuelo en las palabras de amor que él le había escrito. Y ahora, décadas después de su muerte, la verdad salía a la luz. Pero Elena ya no estaba aquí para enfrentarla. Había muerto en 1987, a los 74 años, sin saber nunca lo que había pasado en ese hospital de campaña en 1940. Y tal vez eso era lo mejor. Tal vez era mejor que ella hubiera vivido en la ignorancia, creyendo en un amor que en realidad había sido roto. O tal vez no. Tal vez ella merecía haber sabido la verdad. Esa era la pregunta que atormentaba a Sofía cada noche desde que encontró la carta. Pero la carta no solo revelaba la infidelidad de Andrzej, también revelaba algo más profundo, algo que hacía todo aún más complicado. En las últimas líneas de la carta, Andrzej escribió algo que nadie esperaba. Escribió que amaba a Elena, que siempre la había amado, que lo que había pasado con Marta no cambiaba eso, que había sido un error, un momento de debilidad en medio del caos, pero que su corazón siempre había pertenecido a su esposa. Y esas palabras hacían todo más confuso. ¿Por qué si realmente amaba a Elena, por qué lo hizo? ¿Cómo pudo traicionarla si realmente la amaba? ¿Era posible amar a alguien y aún así hacerle daño de esa manera? Sofía no tenía respuestas. Nadie en la familia las tenía. Pero todos estaban obligados a enfrentar esas preguntas ahora, a repensar todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y el perdón. Los historiadores que encontraron la carta también quedaron fascinados por ella. No porque fuera un documento histórico importante en términos militares o políticos, sino porque era un testimonio brutalmente honesto de la condición humana en tiempos de guerra. Las cartas de soldados suelen estar llenas de heroísmo, de palabras valientes, de promesas de victoria. Pero esta carta era diferente. Era cruda, vulnerable, llena de culpa y arrepentimiento. Mostraba a un hombre que no era un héroe, sino simplemente un ser humano tratando de sobrevivir en circunstancias imposibles. Y eso la hacía más poderosa que cualquier relato de batalla. Uno de los historiadores, un hombre llamado Marek, decidió investigar más sobre Marta. Quería saber quién era esa mujer que había estado en el centro de esta historia. Revisó archivos, buscó registros de enfermeras que trabajaron en hospitales de campaña durante el asedio de Varsovia, habló con sobrevivientes y descendientes de otros soldados. Y después de meses de búsqueda, finalmente encontró algo: Marta Wisniewska. Ese era su nombre completo. Había nacido en 1914 en un pequeño pueblo al este de Varsovia. Antes de la guerra, trabajaba como maestra en una escuela primaria. Cuando comenzó la invasión, se ofreció como voluntaria para trabajar como enfermera, a pesar de no tener ninguna formación médica formal. Aprendió sobre la marcha, como tantas otras mujeres en esos tiempos. Los registros mostraban que trabajó en varios hospitales de campaña durante 1939 y 1940. Y luego, de repente, su nombre desapareció de todos los archivos. No había registro de su muerte, no había certificado, no había tumba. Simplemente dejó de existir en los documentos oficiales. Marek sabía lo que eso significaba. En tiempos de guerra, cuando alguien desaparecía de los registros, generalmente significaba que había muerto de una manera que no permitía una documentación adecuada. Tal vez en un bombardeo, tal vez en un colapso de un edificio, tal vez simplemente perdida en el caos. Marta probablemente murió poco después de que Andrzej se fuera del hospital. Y tal vez nunca supo que él también había muerto. Tal vez pasó sus últimos días pensando en él, preguntándose si volvería, si alguna vez la buscaría. O tal vez lo olvidó rápidamente, siguió adelante, encontró a alguien más. Nadie lo sabría nunca. Pero Marek encontró algo más. Encontró una fotografía borrosa, tomada en 1940, que mostraba a un grupo de enfermeras paradas frente a un edificio destruido. Y en el fondo, apenas visible, había una mujer de cabello oscuro, con un uniforme manchado de sangre, mirando directamente a la cámara con una expresión que no era ni feliz ni triste, sino simplemente cansada. Marek no podía estar completamente seguro, pero estaba casi convencido de que esa mujer era Marta. Le mostró la fotografía a Sofía. Ella la miró durante mucho tiempo sin decir nada, y luego, con voz temblorosa, preguntó si podía quedársela. Marek se la dio. Sofía la guardó junto con la carta de Andrzej. No sabía exactamente por qué, pero sentía que ambas cosas debían estar juntas.
Dos vidas que se cruzaron por un breve momento en medio del infierno, dos personas que cometieron un error y pagaron por él de maneras diferentes. Si esta revelación te sorprendió, deja un like para que más personas conozcan esta historia. La familia de Andrzej comenzó a dividirse en torno a la carta. Algunos querían hacerla pública, compartirla con museos, con historiadores, con el mundo. Argumentaban que era parte de la historia, que ocultarla sería deshonesto. Otros querían destruirla, quemarla, borrarla de la existencia. Argumentaban que no había ninguna razón para manchar el nombre de Andrzej, que la carta solo causaría dolor, que Elena había muerto sin saber la verdad y eso debería respetarse. Las discusiones eran largas, acaloradas, llenas de emociones que habían estado enterradas durante décadas. Sofía estaba en el medio. Ella entendía a ambos lados. Entendía el deseo de proteger la memoria de Andrzej, de preservar la imagen del héroe de guerra que la familia había construido durante tanto tiempo, pero también entendía que ocultar la verdad no cambiaba lo que había pasado. La carta existía, los hechos existían, y fingir que no era así solo perpetuaba una mentira. Finalmente, Sofía tomó una decisión. No destruiría la carta, pero tampoco la haría completamente pública. La donaría a un archivo histórico privado, donde estaría disponible solo para investigadores serios, bajo condiciones estrictas. De esa manera, la historia de Andrzej no se perdería, pero tampoco se convertiría en un espectáculo. Era un compromiso imperfecto, pero era lo mejor que podía hacer. Algunos miembros de la familia la apoyaron, otros dejaron de hablarle, pero Sofía sabía que había tomado la decisión correcta, porque la historia no es solo sobre héroes perfectos, es sobre personas reales, con errores reales, con dolor real. Y pretender que esas personas no existieron, o que sus errores no importan, es borrar una parte importante de lo que significa ser humano. Pero la carta no solo afectó a la familia de Andrzej, también afectó a otras personas que la leyeron. Veteranos de guerra que entendían demasiado bien lo que significaba estar en situaciones imposibles, donde las reglas normales de la moralidad se desmoronaban bajo el peso del miedo y la desesperación. Esposas y esposos que habían sido traicionados y que vieron en las palabras de Andrzej un reflejo de sus propias experiencias. Jóvenes que nunca habían vivido una guerra pero que ahora entendían un poco mejor el costo humano de esos conflictos. La carta se convirtió en algo más que una confesión personal. Se convirtió en un símbolo de todas las traiciones silenciosas que ocurren en tiempos de guerra, de todos los secretos que los soldados llevan a sus tumbas, de todas las verdades que nunca se dicen porque son demasiado dolorosas. Y tal vez eso era lo más importante de todo. No que Andrzej hubiera sido infiel, sino que había sido lo suficientemente honesto como para admitirlo. No que hubiera cometido un error, sino que había reconocido que era un error. En un mundo donde tantas personas mienten, ocultan, justifican sus acciones sin asumir responsabilidad, Andrzej había escrito la verdad. Había escrito que había fallado. Había escrito que no merecía perdón. Y aunque esa carta nunca llegó a Elena, aunque nunca cumplió su propósito original, ahora estaba aquí, décadas después, obligando a todos los que la leían a confrontar preguntas incómodas sobre la lealtad, el amor y la naturaleza humana. Comenta sin si crees que Elena merecía saber la verdad, no si crees que fue mejor que nunca lo supiera. Elena nunca supo nada. Esa frase se repetía en la mente de Sofía cada vez que miraba la carta. Elena había pasado 50 años como viuda, criando sola a sus dos hijos en una Varsovia destruida, reconstruyendo su vida pieza por pieza mientras guardaba las cartas de Andrzej como reliquias sagradas. Cada aniversario de su muerte, Elena visitaba su tumba con flores frescas. Cada noche antes de dormir, leía una de sus cartas, siempre las mismas palabras de amor y promesas que nunca se cumplieron. Sus hijos crecieron escuchando historias sobre su padre, el hombre valiente que murió defendiendo su país, el esposo perfecto que amaba a su familia por encima de todo. Y ahora Sofía sabía que todo eso era una verdad incompleta. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Y esa distinción lo cambiaba todo, porque una verdad incompleta es a veces más peligrosa que una mentira total. Una mentira puedes desmontarla, confrontarla, superarla. Pero una verdad incompleta te deja atrapado en un limbo donde nunca sabes si estás honrando a alguien o perpetuando una ilusión. Los hijos de Elena, ahora ancianos, reaccionaron de maneras completamente diferentes cuando se enteraron de la carta. El hijo mayor, Jerzy, se negó rotundamente a creerlo. Dijo que la carta era falsa, que alguien la había fabricado para manchar el nombre de su padre. No importaba cuántas veces los historiadores le mostraran pruebas de autenticidad, análisis de la tinta, comparaciones de la caligrafía con otras cartas conocidas de Andrzej. Jerzy simplemente no podía aceptarlo.
Para él, su padre era un héroe. Punto. No había espacio para matices, para errores, para humanidad. Y tal vez eso era comprensible. Jersey tenía solo 6 años cuando su padre murió. Sus recuerdos de él eran vagos, fragmentados, idealizados por décadas de nostalgia. Aceptar que su padre había sido infiel significaba destruir la única imagen que tenía de él. Y a los 82 años, Jersey no tenía fuerzas para reconstruir esa imagen desde cero. La hija menor, Christina, reaccionó de manera opuesta. Ella aceptó la verdad inmediatamente, casi con alivio, porque Christina siempre había sentido que algo no encajaba en la historia oficial de su familia. Durante toda su vida, había escuchado a su madre hablar de Andrzej como si fuera un santo, un hombre sin defectos, perfecto en todos los sentidos. Y Christina nunca había creído eso. No porque tuviera pruebas de lo contrario, sino porque simplemente no encajaba con su experiencia de la vida. Nadie es perfecto. Nadie. Especialmente en tiempos de guerra, cuando las personas están empujadas al límite absoluto de lo que pueden soportar. Entonces cuando leyó la carta, Christina no sintió traición. Sintió algo cercano a la comprensión. Su padre había sido humano. Había cometido un error. Había sentido culpa. Había intentado ser honesto. Y eso, en opinión de Christina, lo hacía más real, más cercano, más digno de respeto que la versión idealizada que su madre había construido. Pero la pregunta que atormentaba a toda la familia seguía sin respuesta. ¿Debería Elena haber sabido? Si Andrzej hubiera sobrevivido a la guerra, si hubiera vuelto a casa, ¿habría tenido el valor de darle esa carta? ¿O la habría destruido y habría vivido el resto de su vida guardando ese secreto? Nadie lo sabía. Y tal vez el propio Andrzej tampoco lo sabía cuando escribió esas palabras. Tal vez escribió la carta no porque tuviera la intención de enviarla, sino porque necesitaba sacar ese peso de su pecho, ponerlo en palabras, hacerlo real fuera de su propia mente. Escribir puede ser una forma de confesión, incluso cuando no hay nadie escuchando. Y tal vez eso era suficiente para Andrzej. Tal vez nunca tuvo la intención de que Elena la leyera. Tal vez solo necesitaba decirlo en voz alta, aunque fuera en papel, para poder seguir viviendo consigo mismo. Los psicólogos que analizaron la carta años después señalaron algo interesante. Dijeron que la forma en que Andrzej escribió la confesión era reveladora. No intentó justificarse diciendo que Elena estaba lejos, que él estaba solo, que la guerra lo había cambiado. No culpó a Marta por seducirlo o tentarlo. Simplemente dijo lo que pasó y asumió la responsabilidad completa. Eso, según los expertos, era inusual. La mayoría de las personas que cometen infidelidades construyen narrativas elaboradas para minimizar su culpa, para redistribuir la responsabilidad, para convencerse a sí mismas de que no tuvieron otra opción. Pero Andrzej no hizo nada de eso. Y eso sugería que su arrepentimiento era genuino. No estaba buscando perdón. No estaba tratando de limpiar su conciencia. Simplemente estaba diciendo la verdad, sin adornos, sin excusas. Y tal vez esa honestidad brutal era la única redención que podía encontrar. Pero Marta también merecía ser parte de esta conversación, porque durante décadas, ella había sido solo una sombra en esta historia, una figura sin nombre, sin rostro, sin voz. Pero ahora, gracias a la investigación de Marek, estaba comenzando a tomar forma. Marta no era solo la otra mujer. Era una persona completa, con su propia historia, sus propios dolores, sus propias razones para hacer lo que hizo. Había perdido a su prometido en la guerra. Estaba trabajando en condiciones imposibles, rodeada de muerte y sufrimiento todos los días. Y en medio de todo eso, había encontrado a Andrzej, un hombre herido, vulnerable, perdido. Y por un breve momento, ambos habían encontrado consuelo el uno en el otro. No era una historia de amor, era una historia de supervivencia. De dos personas aferrándose a cualquier cosa que las hiciera sentir humanas en medio del infierno. Marek continuó investigando la vida de Marta. Encontró registros de que ella había escrito cartas a su familia durante los primeros meses de la guerra. En esas cartas, Marta hablaba de lo difícil que era su trabajo, de los soldados que morían en sus brazos, de la sensación de impotencia que la consumía cada día. Pero también hablaba de pequeños momentos de esperanza. De un soldado que finalmente pudo caminar después de semanas de recuperación, de un niño que encontraron entre los escombros y lograron salvar, de la camaradería entre las enfermeras, que se apoyaban mutuamente cuando todo parecía perdido. Y en ninguna de esas cartas Marta mencionó a Andrzej, lo que significaba que probablemente lo conoció después de que dejara de escribir a su familia, o que simplemente decidió no compartir esa parte de su vida con ellos. De cualquier manera, lo que pasó entre Marta y Andrzej quedó como un secreto entre ambos. Hasta ahora.
La fotografía que Marek había encontrado se volvió importante para Sofía de una manera que no esperaba. Cada vez que miraba esa imagen borrosa de Marta parada frente al edificio destruido, sentía algo extraño. No era enojo, no era juicio, era algo más cercano a la empatía, porque Sofía podía ver en los ojos cansados de Marta el mismo peso que debía haber estado en los ojos de Andrzej. El peso de vivir en tiempos imposibles, de tomar decisiones imposibles, de cargar con consecuencias que nunca desaparecerían. Y Sofía se preguntó si Marta también había sentido culpa, si también había escrito una carta que nunca envió, si también había pasado sus últimos días preguntándose si había hecho lo correcto o si había cometido un error imperdonable. Probablemente nunca lo sabría, pero la posibilidad de que Marta hubiera sufrido tanto como Andrzej hacía todo más complicado, más humano, más triste. Algunos descendientes de otros soldados comenzaron a salir a la luz después de que la historia de la carta se hiciera pública. Compartieron sus propias historias, sus propios secretos familiares que habían sido guardados durante décadas. Un hombre contó que su abuelo también había tenido una relación durante la guerra, pero que había confesado todo a su esposa cuando volvió a casa, y ella había decidido perdonarlo. Otro habló de cómo su abuela descubrió años después de la guerra que su esposo había tenido un hijo con otra mujer mientras estaba desplazado. Una mujer compartió que su bisabuelo había escrito cartas a 2 mujeres diferentes al mismo tiempo, prometiéndole a ambas que volvería y se casaría con ellas. Y todas estas historias tenían algo en común, el contexto de la guerra, porque la guerra no solo destruía ciudades y mataba personas, también rompía matrimonios, desmoronaba familias, obligaba a las personas a tomar decisiones que nunca habrían tomado en tiempos normales. Y tal vez eso no justificaba nada, pero al menos ayudaba a entender. Sofía decidió escribir un artículo sobre todo esto, no como historiadora, sino como descendiente, como alguien que había tenido que confrontar la verdad incómoda sobre su propio bisabuelo y encontrar una manera de vivir con esa verdad. En el artículo, Sofía escribió sobre la complejidad de juzgar a personas que vivieron en circunstancias que la mayoría de nosotros nunca experimentaremos. Escribió sobre la diferencia entre condenar y comprender. Escribió sobre cómo el perdón no siempre es posible, pero cómo la empatía puede ser un primer paso. Y escribió sobre Elena, la mujer que nunca supo, y como tal vez eso era una bendición o tal vez era una injusticia, dependiendo de cómo lo miraras. El artículo fue publicado en una revista de historia local y generó cientos de respuestas. Algunas personas estaban de acuerdo con Sofía, otras la criticaban duramente, diciéndole que estaba traicionando la memoria de su bisabuelo al hacer pública su infidelidad. Pero la mayoría simplemente agradecía que alguien finalmente estuviera hablando honestamente sobre estos temas, sin pretender que los soldados eran santos y sin pretender que sus errores no importaban. La carta también despertó un debate más amplio sobre la memoria histórica y cómo elegimos recordar a las personas que vivieron durante tiempos de guerra. Hay una tendencia natural a heroificar a los soldados, a convertirlos en símbolos de valentía y sacrificio, a borrar sus defectos para que encajen en narrativas más limpias y reconfortantes. Y eso tiene sentido. Necesitamos héroes. Necesitamos creer que hubo personas que hicieron lo correcto incluso cuando todo estaba mal. Pero esa necesidad de héroes a veces nos impide ver la verdad completa, porque los soldados no eran superhombres. Eran personas normales, con las mismas debilidades, los mismos miedos, las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros. Y cuando los ponemos en pedestales tan altos que no pueden caer, les quitamos su humanidad. Los convertimos en estatuas de mármol en lugar de seres de carne y hueso. Y tal vez eso es injusto tanto para ellos como para nosotros. Hubo quienes argumentaron que la carta de Andrzej nunca debió hacerse pública, que era un asunto privado que debía quedarse dentro de la familia. Y tenían un punto válido. Hay algo profundamente invasivo en exponer los secretos más íntimos de alguien que ya no puede defenderse, explicarse o contextualizarse. Andrzej escribió esa carta en un momento de vulnerabilidad extrema, probablemente nunca imaginando que décadas después estaría siendo analizada por extraños, discutida en foros de Internet, convertida en objeto de debate público. Y tal vez él no habría querido eso. Tal vez habría preferido que la carta se perdiera para siempre, que su secreto muriera con él. Pero la realidad es que la carta fue encontrada. Y una vez que algo así sale a la luz, no hay manera de devolverlo a la oscuridad. La pregunta entonces no es si debería haberse encontrado, sino qué hacemos con ella ahora que la tenemos. Sofía luchó con esa pregunta durante meses. Parte de ella quería proteger a su bisabuelo, preservar su legado, asegurarse de que fuera recordado como el hombre valiente que su familia siempre creyó que era. Pero otra parte de ella sabía que ocultar la verdad no cambiaba nada. La carta existía.
Los hechos eran los hechos. Y fingir que no había pasado nada solo perpetuaba una mentira. Entonces decidió hacer algo diferente. Decidió contar la historia completa. No solo la parte heroica, no solo la parte vergonzosa, sino todo. Porque las personas no son solo sus mejores momentos ni solo sus peores errores. Son la suma total de todo lo que hicieron, todo lo que sintieron, todo lo que vivieron. Y Andrzej merecía ser recordado como una persona completa, no como una versión editada y pulida de sí mismo. Esa decisión no fue fácil. Sofía recibió críticas duras de algunos miembros de su familia que sentían que estaba traicionando el legado familiar. Hubo peleas, lágrimas, silencios que duraron meses. Algunos familiares dejaron de hablarle por completo. Otros la apoyaron en privado pero no públicamente, porque temían el juicio de la comunidad. Pero Sofía se mantuvo firme, porque sabía que la verdad, por incómoda que fuera, era más valiosa que una mentira reconfortante. Y con el tiempo, algunos de los que la habían criticado comenzaron a cambiar de opinión. Comenzaron a ver que lo que Sofía había hecho no era manchar la memoria de Andrzej, sino humanizarlo, devolverle su complejidad, su realidad, su derecho a ser recordado como lo que realmente fue, un hombre imperfecto que vivió en tiempos imposibles y que hizo lo mejor que pudo, aunque a veces su mejor no fue suficiente. La historia de Marta también comenzó a tomar más forma. Después de meses de investigación, Marek logró rastrear a algunos familiares lejanos de ella. Una sobrina nieta que vivía en Cracovia y que nunca había conocido a Marta personalmente, pero que había escuchado historias sobre ella de su abuela. Esa sobrina nieta, una mujer llamada Ana, quedó sorprendida cuando Marek la contactó y le contó sobre la carta. Ella no tenía idea de que Marta hubiera tenido algún tipo de relación con un soldado durante la guerra. Todo lo que sabía era que Marta había trabajado como enfermera y que había desaparecido en algún momento de 1940. La familia siempre asumió que había muerto en un bombardeo, pero nunca encontraron su cuerpo ni recibieron confirmación oficial. Ana compartió algunas fotografías viejas de Marta. Fotos de cuando era joven, antes de la guerra, con una sonrisa amplia y ojos brillantes. Y también compartió una carta que Marta había escrito a su familia en septiembre de 1940, poco antes de desaparecer de los registros. En esa carta, Marta escribía sobre lo agotada que estaba, sobre cómo cada día se sentía más difícil levantarse de la cama y volver al hospital, sobre cómo había visto morir a tantos hombres jóvenes que ya había perdido la cuenta, sobre cómo a veces se preguntaba si tenía sentido seguir intentando salvar vidas cuando la muerte parecía inevitable para todos. Pero también escribía sobre momentos de luz en medio de la oscuridad, sobre un soldado que había logrado recuperarse y volver al frente, sobre una niña que habían rescatado de los escombros y que ahora estaba sana, sobre cómo esos pequeños triunfos eran lo único que la mantenía en pie. Y al final de la carta, Marta escribió algo que Ana nunca había entendido completamente hasta ahora. Escribió que había conocido a alguien que le había recordado lo que era sentirse humana nuevamente. No dio más detalles. No mencionó nombres. Solo esa frase críptica que ahora cobraba un significado completamente diferente. Ana decidió viajar a Varsovia para conocer a Sofía. Fue un encuentro extraño y emotivo. Dos mujeres que nunca se habían visto antes, conectadas por un secreto de 80 años atrás, por dos personas que habían compartido algo breve pero significativo en medio del caos. Se sentaron en un café cerca del lugar donde solía estar el hospital de campaña donde Andrzej y Marta se conocieron. El edificio ya no existía. Había sido reconstruido décadas atrás, convertido en apartamentos modernos que no guardaban ningún rastro de lo que había sido. Pero ambas sabían lo que había pasado allí, y eso era suficiente. Hablaron durante horas. Compartieron las cartas, las fotografías, las historias que habían recopilado. Y lentamente comenzaron a armar un retrato más completo de lo que había pasado entre Andrzej y Marta. No era una historia de amor épico. No era un romance prohibido que había durado años. Era algo mucho más simple y mucho más triste. Dos personas solitarias, asustadas, desesperadas, que se habían encontrado en el peor momento posible y habían cometido un error que los perseguiría para siempre. Pero también había belleza en esa historia. Porque a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la culpa, ambos habían encontrado un momento de consuelo, un momento donde no estaban solos. Y tal vez eso no justificaba nada. Tal vez no cambiaba el hecho de que Andrzej había traicionado a Elena o que Marta había participado en esa traición, pero al menos les daba algo de contexto, algo de humanidad. Porque es fácil juzgar desde la distancia, desde la comodidad de una vida sin guerra, sin muerte inminente, sin miedo constante. Pero cuando estás en medio de eso, cuando cada día podría ser tu último, las reglas cambian.
la moralidad se vuelve más difusa, y las decisiones que parecen obvias desde afuera se vuelven imposiblemente complicadas cuando estás dentro. Sofía y Ana decidieron crear una exhibición conjunta sobre sus bisabuelos, no en un museo grande, sino en un espacio comunitario pequeño en Varsovia. Una exhibición que contara la historia completa, sin ocultar nada, sin embellecer nada. Las cartas estarían allí, tanto la de Andrzej como la de Marta, las fotografías también, y junto a ellas, contexto histórico sobre el asedio de Varsovia, sobre las condiciones en los hospitales de campaña, sobre la vida de los soldados y las enfermeras durante la guerra. La exhibición no intentaba justificar lo que había pasado, tampoco intentaba condenar. Simplemente presentaba los hechos y permitía que cada visitante sacara sus propias conclusiones. Algunos visitantes salieron sintiendo empatía por Andrzej y Marta, otros salieron sintiendo enojo, otros salieron simplemente tristes, abrumados por el peso de todo lo que habían aprendido, pero todos salieron pensando, y tal vez eso era lo más importante. La exhibición generó más conversaciones. Veteranos de otras guerras comenzaron a compartir sus propias historias, sus propios secretos. Esposas que habían sido traicionadas hablaron sobre cómo habían lidiado con eso, sobre si habían perdonado o no, sobre cómo eso había cambiado sus vidas. Jóvenes que nunca habían experimentado guerra comenzaron a hacer preguntas sobre moralidad, sobre lealtad, sobre lo que harían ellos en situaciones similares. Y lentamente, la conversación se expandió más allá de Andrzej y Marta. Se convirtió en una conversación sobre la naturaleza humana, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras fortalezas, sobre cómo sobrevivimos cuando todo se derrumba a nuestro alrededor. Si esta historia te hizo reflexionar, apoya con un super thanks para que podamos seguir compartiendo historias reales del pasado. Pero no todos estaban contentos con la exhibición. Hubo protestas de grupos conservadores que argumentaban que glorificaba la infidelidad, que enviaba el mensaje equivocado a las nuevas generaciones. Hubo artículos en periódicos criticando a Sofía y Anna por exponer secretos familiares privados. Hubo amenazas anónimas en redes sociales. Pero también hubo apoyo. Historiadores respetados defendieron la exhibición como un ejemplo importante de cómo debemos abordar la historia de manera honesta. Organizaciones de veteranos enviaron cartas de agradecimiento, diciendo que finalmente alguien estaba hablando sobre las realidades de la guerra sin romantizarlas. Y miles de personas visitaron la exhibición, muchos de ellos regresando múltiples veces, trayendo a sus familias, iniciando conversaciones difíciles pero necesarias. Al final, la pregunta que todos se hacían era la misma: ¿qué habría pasado si Andrzej hubiera sobrevivido a la guerra? ¿Habría tenido el valor de entregar la carta a Elena? ¿O la habría destruido y habría vivido el resto de su vida cargando con ese secreto en silencio? Nadie podía saberlo con certeza, pero Sofía tenía su propia teoría. Ella creía que Andrzej probablemente habría destruido la carta, no porque fuera un cobarde, sino porque habría entendido que decirle la verdad a Elena no habría servido para nada excepto para hacerle daño. La confesión habría sido para él, para aliviar su propia culpa, no para el bien de Elena. Y tal vez Andrzej habría sido lo suficientemente sabio como para darse cuenta de eso. Tal vez habría decidido cargar con ese peso solo, sin transferirlo a su esposa, sin obligarla a vivir con una verdad que no cambiaría nada excepto destruir la imagen que ella tenía de él. Y tal vez esa habría sido la decisión más amorosa que podría haber tomado. Pero también había otra posibilidad. Tal vez Andrzej habría confesado todo. Tal vez habría llegado a casa, habría mirado a Elena a los ojos, y le habría dicho exactamente lo que había pasado. Y tal vez Elena habría decidido perdonarlo. O tal vez no. Tal vez habría terminado el matrimonio en ese mismo instante. Tal vez habría pasado años enojada, dolida, incapaz de confiar en él nuevamente. O tal vez, con el tiempo, habría encontrado una manera de reconciliarse con lo que había pasado, de entender que la guerra había cambiado a todos, que las personas hacen cosas terribles cuando están desesperadas, que el perdón a veces es la única manera de seguir adelante. Pero todas estas eran solo especulaciones. La realidad era que Andrzej nunca tuvo que tomar esa decisión, murió antes de poder hacerlo, y Elena vivió y murió sin saber nunca la verdad. Y tal vez eso era lo mejor para ella, o tal vez no, dependía de cómo miraras la situación. Cristina, la hija menor de Elena, tenía una perspectiva interesante sobre todo esto. Ella creía que su madre había sabido, no los detalles específicos, no el nombre de Marta ni las circunstancias exactas. Pero Cristina creía que Elena había intuido que algo había pasado, porque después de la guerra, cuando otros hombres regresaban a casa y retomaban sus vidas con sus esposas, Elena nunca volvió a casarse, nunca mostró interés en otro hombre,
y no era porque no hubiera oportunidades. Elena era una mujer hermosa, inteligente, capaz. Varios hombres la cortejaron a lo largo de los años, pero ella siempre los rechazaba. Siempre decía que su corazón pertenecía a Andrzej, que nunca podría amar a nadie más. Y Cristina se preguntaba si tal vez eso era porque en algún nivel, consciente o inconscientemente, Elena sabía que su matrimonio no había sido perfecto. Tal vez había leído algo en las últimas cartas que Andrzej le envió antes de morir. Tal vez había notado un cambio en su tono, una distancia sutil que no había estado allí antes. O tal vez simplemente había intuido que algo había pasado, sin poder ponerlo en palabras, sin tener pruebas, pero sintiendo en su corazón que la historia no era tan simple como parecía. Pero Jerzy, el hijo mayor, no estaba de acuerdo. Él insistía en que su madre nunca supo nada, que ella había amado a Andrzej hasta el día de su muerte sin una sola duda en su mente. Y tal vez ambos tenían razón. Tal vez Elena sabía y no sabía al mismo tiempo. Tal vez había partes de ella que sospechaban algo, pero que conscientemente decidían no investigar más, no hacer preguntas incómodas, no buscar respuestas que no quería encontrar. Porque a veces el no saber es más fácil que saber. A veces la ignorancia no es solo bendición, sino supervivencia. Y tal vez Elena había tomado esa decisión conscientemente, de preservar la imagen de su esposo, de su matrimonio, de su vida juntos, porque esa imagen era lo único que le quedaba después de perderlo todo en la guerra. La carta de Andrzej también planteaba preguntas más amplias sobre la naturaleza de la infidelidad. ¿Es lo mismo ser infiel en tiempos de guerra que en tiempos de paz? ¿Las circunstancias extremas cambian la moralidad de un acto? ¿O las reglas son las mismas sin importar el contexto? Los filósofos y teólogos habían debatido estas preguntas durante siglos sin llegar a un consenso, y la carta de Andrzej no ofrecía respuestas definitivas. Solo ofrecía un caso específico, una historia particular, un hombre que había tomado una decisión y había tenido que vivir con las consecuencias. Algunos argumentaban que Andrzej merecía compasión, que había estado viviendo en circunstancias imposibles, que había cometido un error humano en un momento de extrema vulnerabilidad. Otros argumentaban que no había excusa, que la lealtad debería mantenerse sin importar las circunstancias, que prometer algo significaba cumplirlo incluso cuando era difícil. Y ambos lados tenían puntos válidos, porque la moralidad rara vez es blanca o negra, casi siempre es una zona gris llena de complejidades y contradicciones. Lo que sí estaba claro era que Andrzej había sentido culpa genuina. Eso era evidente en cada línea de la carta. No intentó justificarse, no buscó excusas, simplemente reconoció lo que había hecho y asumió la responsabilidad completa. Y en un mundo donde tantas personas se niegan a admitir sus errores, donde la cultura del victimismo permite que las personas evadan responsabilidad constantemente, esa honestidad brutal de Andrzej era casi refrescante. Él había fallado, él lo sabía. Y no intentó fingir lo contrario. Tal vez eso no lo redimía completamente, pero al menos mostraba que tenía conciencia, que entendía la gravedad de lo que había hecho, que no era alguien que simplemente no le importaba. Y tal vez eso contaba para algo. Marta también se convirtió en un símbolo en esta historia, no del pecado o la tentación, como algunos intentaron retratarla, sino de las mujeres olvidadas de la guerra. Las enfermeras, las trabajadoras de apoyo, las civiles que arriesgaron sus vidas para cuidar a los heridos y mantener funcionando lo poco que quedaba de la sociedad. Estas mujeres rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Los monumentos son para los soldados, los generales, los líderes políticos. Pero las mujeres que limpiaron heridas infectadas, que sostuvieron las manos de hombres moribundos, que trabajaron hasta el agotamiento sin reconocimiento ni paga adecuada, esas mujeres han sido en gran medida borradas de la narrativa histórica. Y Marta era una de ellas. Una mujer que había dado todo lo que tenía, que había muerto probablemente sin nadie a su lado, sin ningún monumento que marcara su tumba, sin ningún reconocimiento oficial de su sacrificio. Y ahora, gracias a esta carta, finalmente estaba siendo vista. Finalmente alguien estaba diciendo su nombre, contando su historia, reconociendo que había existido y que había importado. Anna, la sobrina nieta de Marta, comenzó a investigar más sobre las enfermeras de guerra en Polonia. Descubrió que miles de mujeres habían servido en roles similares durante la Segunda Guerra Mundial, y que la gran mayoría de ellas nunca habían recibido ningún tipo de reconocimiento formal. No había estatuas de enfermeras en las plazas públicas. No había placas conmemorativas con sus nombres. No había días festivos dedicados a honrar su servicio. Simplemente habían desaparecido de la historia, como si nunca hubieran estado allí. Anna decidió que eso tenía que cambiar.
Comenzó un proyecto para documentar las historias de estas mujeres, rastreando registros, entrevistando a sobrevivientes y descendientes, construyendo un archivo que finalmente les diera el lugar que merecían en la memoria histórica. Y la historia de Marta se convirtió en el punto de partida de ese proyecto, no porque su historia fuera única, sino porque finalmente alguien había prestado atención. La exhibición se expandió. Lo que había comenzado como un pequeño espacio comunitario en Varsovia se convirtió en una exhibición itinerante que viajó por toda Polonia y eventualmente a otros países europeos. Cada lugar donde se instalaba generaba conversaciones similares, personas compartiendo sus propias historias familiares, secretos saliendo a la luz después de décadas, familias teniendo conversaciones difíciles pero necesarias sobre sus antepasados. Y lentamente, la narrativa sobre la Segunda Guerra Mundial comenzó a cambiar. Ya no era solo sobre batallas y héroes, era también sobre personas reales, con errores reales, con complejidades reales. Y eso la hacía más humana, más accesible, más relevante para las generaciones actuales que nunca habían experimentado guerra pero que necesitaban entender su costo real. Sofía eventualmente escribió un libro sobre toda esta experiencia. No era una biografía de Andrzej ni de Marta. Era una reflexión sobre lo que significa confrontar verdades incómodas sobre nuestros antepasados, sobre cómo elegimos recordar el pasado, sobre el balance entre honrar la memoria de alguien y ser honestos sobre quienes realmente fueron. El libro se convirtió en un éxito inesperado, no porque fuera sensacionalista o escandaloso, sino porque tocaba algo profundo en muchas personas. Todos tenemos secretos familiares, todos tenemos antepasados que no fueron perfectos. Y todos enfrentamos la misma pregunta, ¿qué hacemos con esa información? ¿La ocultamos para preservar una narrativa limpia? ¿O la enfrentamos y aceptamos la complejidad? El libro de Sofía argumentaba a favor de lo segundo, porque solo cuando aceptamos la complejidad completa de las personas podemos realmente entenderlas, honrarlas y aprender de ellas. Al final, la carta de Andrzej hizo algo que él nunca imaginó que haría. No destruyó su legado, lo humanizó, lo hizo real. Lo convirtió en algo más que una estatua de mármol, más que un nombre en un monumento. Lo convirtió en una persona completa, con errores y virtudes, con momentos de debilidad y momentos de fuerza. Y tal vez eso era más valioso que cualquier versión idealizada que su familia había construido, porque las generaciones futuras no necesitan héroes perfectos. Necesitan ejemplos reales de personas reales navegando situaciones imposibles. Necesitan ver que incluso las personas buenas cometen errores. Necesitan entender que la moralidad no es simple, que las decisiones correctas no siempre son obvias, que todos somos capaces tanto de grandeza como de fracaso. Y la carta de Andrzej ofrecía exactamente eso, una lección en humanidad, en toda su complejidad dolorosa y hermosa. Si quieres seguir descubriendo historias reales que cambian todo lo que creías saber, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que aprecie la historia honesta. Tu apoyo con un super thanks nos permite continuar investigando y compartiendo estas historias que merecen ser contadas.